Hola a todos. Esto es Bea Black Translation, el canal de las novelas olvidadas. Continuamos con Plundering the Heavens PTH 031. Monte Miasma. Entonces realmente quieren usarme como cebo de monstruo. Fan Xin había fingido estar dormido todo el tiempo, pero todavía era un poco extraño para él escuchar sus verdaderas intenciones. Sus labios y cejas se tensaron muy levemente, e incluso esos pequeños cambios en su cara llamaron la atención de Oukin. A lo largo de todo el viaje, Fan Xin pudo haber interpretado a la perfección a un niño ingenuo, pero Oukin lo escuchó todo por Liu. Puede que sea joven, pero es excepcionalmente astuto y vicioso. Oukin creía que Fan Xin había sido demasiado perfecto. Inconscientemente, Oukin había seguido de cerca a Fan Xin, y esta era una de las principales razones por las que Fan Xin no había podido escapar en el camino. En el momento exacto en que aparecieron los pequeños cambios en la cara de Fan Xin, el propio Fan Xin también se dio cuenta de que no debería haber sucedido y que había expuesto una grieta en su disfraz. Apresuradamente buscando una cubierta, Fan Xin giró su cuerpo y murmuró: «Esta piedra espiritual es de Senior Ou. Todos ustedes estén lejos de eso». Al ver esto, Oukin se relajó, una débil sonrisa reemplazó su expresión. Senior Liu escuchó lo mismo y rió, hablando casi en un susurro: «Parece que Junior Fan también es intimidado mucho en la secta. Ahora te está viendo, Senior Ou, como un árbol gigante con mucha sombra para protegerlo. Ay, de hecho, me ha gustado mucho en los últimos días. Si hay otra manera, ¿qué tal si pensamos en eso? Para que su vida pueda ser perdonada». Senior Liu, ¿no parece que no te tomas esto lo suficientemente en serio? Una voz espantosa interrumpió a Liu. Pertenecía al otro discípulo de tercer nivel, Qian, y nadie sabía cuándo se había acercado a los dos. Con una voz helada, continuó: «Sé que siempre has tenido una debilidad por este tipo de cosas, pero este no es momento para el juego de niños. Al sacrificar al niño, reducirá mucho de nuestro riesgo. ¿Qué puedes tener contra esto? Deberías haberlo visto como nada más que un cadáver ambulante en el momento en que dejamos la secta». Liu miró torpemente a Qian y silenciosamente suspiró. «Tienes razón. Me he vuelto todo suave otra vez». Como si Liu se haya esforzado por endurecerse, procedió a hablar con el resto del grupo sobre los detalles del plan y sobre cómo harían mejor con su cebo. Parecía que Liu había sido invitado a la misión debido a su extrema familiaridad con los hábitos del sapo fauces de Pitón, y a medida que profundizaban en los detalles de cómo se iba a llevar a cabo el plan, Fan Xin podía sentir un aumento del calor que zumbaba en su cerebro. Escuchando los horrores por los que iban a pasar. Al final resultó que, para que el sapo fauces de Pitón oliera sangre humana y que al mismo tiempo, iban a apuñalar a Fan Xin en los 18 puntos de acupuntura más abundantes en ki de su cuerpo. Luego, al destruir a su Dantian completo, su ki no tendría ningún lugar al que regresar y la sangre y el ki se derramarían. Finalmente clavarían a Fan Xin dentro de la trampa que habían preparado antes, y los gritos de dolor de Fan Xin lo convertirían en una delicia gourmet perfectamente presentada para atraer a la bestia. Esto era más que solo usar Fan Xin como cebo de monstruo. Este fue un acto monstruoso en sí mismo. Si usaran a Fan Xin solo para tentar a la bestia, aún podría haber una posibilidad de que sobreviviera, pero sus métodos garantizarían que su vida terminaría. Incluso si escapara de alguna manera por poco de su muerte, quedaría tan lisiado que ni siquiera podría importar. Bastardos sin alma. Mientras que Fan Xin maldijo en su cabeza, volteó hacia el otro lado una vez más, cubriendo la parte posterior de su túnica ya empapada de la vista. «Hey, chico, despierta». Un diabólico Zhao pateó a Fan Xin a primera hora de la mañana y, como Fan Xin todavía estaba medio dormido, Qian se unió a él con 2 patadas más. En solo una noche, los 4 habían cambiado completamente sus actitudes hacia él. Como para evitar convertirse en un segundo Liu de corazón blando, los 4 habían comenzado a abusar de Fan Xin física y verbalmente. A Fan Xin no le importó el cambio. Sabía exactamente por qué habían empezado a actuar así y lo habían visto todo en el Valle Guiyang. Cuando seguían el ejemplo de un robo, aquellos que normalmente tenían buen corazón se volverían incluso más feroces que aquellos que eran realmente inmorales. Todo fue para compensar su sentido de remordimiento y culpa. Incluso Liu había cambiado. Si bien no abusaba directamente de Fan Xin, se había callado y aislado. Fan Xin no pensó demasiado en esos cambios de actitud y en vez de eso dejó de fingir estar más cerca de ellos. Él solo hizo lo que le dijeron y se mantuvo alejado de los problemas. Después de 2 días más, el grupo de 5 había llegado frente a una majestuosa montaña.
La cordillera se extendía más allá de lo que el ojo podía ver antes de desaparecer en un espeso smog mientras nubes bajas cubrían los picos y oscurecían la altura de cada montaña. Con solo una mirada, era posible ver los acantilados y las piedras alineadas en un patrón peligroso e impredecible, y la oreja podía captar los aullidos de las bestias salvajes que venían de lo más profundo de su ser. En general, el lugar era pesado con un aura aterradora y ominosa que se aferraba a cada orificio. Incluso los caballos dragón bien domesticados comenzaron a inquietarse mientras se acercaban a la montaña. Este es el monte Miasma. Cuenta la leyenda que hace unos cientos de años, fue el hogar de una bestia con su cultivo en la etapa establecimiento de fundación que finalmente fue asesinada por un grupo de cultivadores de la cueva Feiling, aunque esos cultivadores también murieron en la batalla. Si bien no ha habido avistamientos de bestias de establecimiento de fundación desde entonces, todavía hay una gran cantidad de criaturas y bestias en el tercer y cuarto nivel de la etapa transformación corporal, y nuestro objetivo, el sapo fauces de Pitón, es uno de estos. Kim miró significativamente hacia la cordillera frente a él. Con un suspiro, ordenó al resto del grupo que les diera a sus caballos dragón una píldora de descanso tortuga antes de guardar los caballos dragón en sus bolsas. Una píldora de descanso tortuga hizo exactamente lo que implicaba. Después de su consumo, el consumidor caería en un profundo estado de sueño como si estuviera en hibernación, sus cuerpos se endurecerían y ya no sentirían ninguna sensación. Con esto, podrían almacenarse en bolsas o anillos de almacenamiento y liberarse cuando fueran necesarios en el futuro, con lo cual se les alimentaría con un antídoto para que volvieran a su estado normal. Solo se causaría una pequeña cantidad de daño a sus cuerpos con cada uso, y el daño acumulado solo se mostraría más adelante. Dado que las bolsas de almacenamiento eran espacios de vacío con su propia dimensión, una criatura viviente que no haya tomado una píldora de descanso tortuga sería sofocada hasta morir una vez dentro. El monte Miasma era extremadamente peligroso, y especialmente dado que los caballos dragón se sobresaltaban fácilmente por el olor de las bestias, su única opción era ingresar al campo a pie. Fan Xing había sido atrapado entre los hombres mientras avanzaban hacia la zona, cada uno de ellos ordenado por Oukin para vigilarlo de cerca. En los últimos días, Oukin había notado que Fan Xing no era tan inocente como parecía. Sin otra opción, Fan Xing siguió a los hombres tal como le habían ordenado. Estaba sin emociones mientras hacía todo lo posible por pensar en una forma de escapar del desastre que de otro modo lo encontraría. Una vez que entraron al smog, se hizo evidente que la montaña en sí era aún más ardua de lo que inicialmente parecía ser. Serpientes e insectos moraban libremente, y fue una suerte que los 5 fueran cultivadores. Las píldoras usadas para repeler a estas criaturas eran artículos básicos que todos tendrían listos, e incluso aquellas bestias que habían logrado cultivar el ki, que no tenían miedo de la píldora, serían reducidas a la mitad por Oukin después de que entraran una cierta distancia del grupo. Los movimientos de la espada de Oukin eran rápidos y elegantes, e incluso si alguien ignorara su nivel de cultivación, sus habilidades en artes marciales también estarían a la par de aquellos maestros en el reino de los mortales. No era de extrañar que fuera conocido como el discípulo de la secta externa más poderoso de la secta Qingyun. PTH-032. Pez extraño colmilludo. Dentro de las montañas complejas, Oukin dirigía al grupo mientras revisaba el camino con un mapa que había recibido de la secta. Atravesaron los arbustos espinosos, saltaron los acantilados y treparon por las cordilleras, pero aún estaban lejos de su destino incluso después de horas caminando bajo el calor del sol del mediodía. Sus túnicas estaban empapadas de su sudor, y se podía ver una corriente de río a cierta distancia, con sus aguas cristalinas un lugar de descanso perfecto para que el grupo se refrescara. Mierda, necesito desesperadamente lavarme la cara. Estoy sudando tanto. Se quejó Qian mientras corría hacia la corriente. Liu, sin embargo, dio un paso repentino y agarró a Qian por el cuello de su ropa, deteniendo a Qian en seco. ¿Estás loco?, gritó enojado Qian. La respuesta de Liu fue fría: tú eres el que está loco. ¿Quieres morir? Qian miró la corriente. El agua era tan clara que incluso podía ver hasta el fondo. Nada podría salir mal. ¿Me estás tomando el pelo? No hay nada malo. Liu no respondió. En cambio, miró a su alrededor antes de detenerse en una pequeña serpiente en una rama de árbol cercana antes de colocar su pulgar e índice precisamente en el tercio superior del cuerpo de la serpiente. Incluso cuando la serpiente luchó, no pudo escapar de Liu y luego llevó al animal a la corriente.
La presión subió a través de los dedos de Liu mientras cortaba la serpiente en dos, y su cuerpo superior cayó al agua seguido de los restos de su cadáver. Ambas partes del cuerpo de la serpiente se retorcieron y giraron mientras su sangre manchaba las aguas claras. En unos momentos, algo transparente y del tamaño de pequeños camarones emergió en grandes grupos dentro de la corriente aparentemente segura. Había cientos de miles de estas pequeñas criaturas que se adherían con avidez al cuerpo del cadáver de la serpiente, y sus cuerpos diminutos adquirían tonos de rojo mientras absorbían la carne y la sangre de la serpiente. Eran pequeños peces pequeños no más grandes que un pequeño meñique. Toda la corriente del río fue en realidad el hogar de una enorme cantidad de estos peces transparentes. Sin una mirada más cercana, eran indistinguibles de la masa de agua, y solo cuando estaban alimentándose se convertirían en el color de la sangre de su presa. Al ver esto, todos excepto Liu sintieron una abrumadora sensación de consternación, sus labios y boca se estaban secando. Señor Liu, gracias. Qian en particular estaba especialmente agradecido, y la expresión de miedo permaneció en su cara feroz. Estos son peces que han sido contaminados por ki demoníaco. Aunque no tienen ningún nivel de cultivo específico, viajan y cazan en grandes grupos y son extremadamente peligrosos. Si no te detuviera ahí, te habrías convertido en un conjunto de huesos por ahora. Hay muchas cosas como estas en este monte miasma, así que si no quieres morir, escúchame a mí y a Senior Rou. Liu explicó inexpresivamente mientras tanto Qian y Zhao asintieron con la cabeza. Fan Xin, sin embargo, miró hacia Qian como si fuera una gran pena que se haya salvado. ¿Qué estás mirando? Pequeño bastardo, te alimentaré con el pez si sigues mirándome así. Qian pateó a Fan Xin nuevamente después de sentir la mirada dirigida hacia él. Cállate. Necesitamos seguir. Ordenó Wu Qin mientras tomaba la delantera una vez más, Qian y el resto del grupo los seguía. La verdad era que Fan Xin estaba realmente decepcionado por el hecho de que Qian había sido detenido. Otros podrían no haberlo sabido, pero Fan Xin de hecho había notado el extraño pez dentro de la corriente mucho antes que nadie. Todo el monte miasma albergaba millones de insectos y animales que eran diferentes en comparación con sus homólogos ordinarios, como resultado de la muerte de bestias de etapa establecimiento de fundación que había resultado en la cantidad desbordante de ki demoníaco. Había contaminado todo lo que estaba vivo, y aunque estas criaturas tenían un cultivo mínimo, todos tenían varios niveles de ki demoníaco. Este ki demoníaco era, en cierta medida, similar al ki regular, y también podía desencadenar el libro mágico divino Yin Yang. Tan pronto como Fan Xin entró en la montaña, fue lo mismo que ingresar al pabellón de herramientas Parma una vez más. Toda la información, incluidos los hábitos y preferencias de cada criatura que pasó, se puso inmediatamente a su disposición. Con esto, tan pronto como se había acercado lo suficiente a la corriente del río, había reconocido la presencia de estos extraños peces, estos llamados peces extraños, y había esperado ver un buen espectáculo cuando vio a Qian en su camino hacia convertirse en su alimento. Fue desafortunado que Liu lo detuviera. Seguro que están preparados para esto. Tengo que elaborar un plan rápido, o no podré escapar más. Fan Xin consideró su situación actual mientras miraba a su alrededor, utilizando el libro mágico divino Yin Yang a su máximo potencial. Esperaba encontrar algún tipo de ventaja del medio ambiente que de alguna manera actuara como una clave para su escape. Mientras el grupo se preparaba para continuar, algunas vides rotas se podían ver diseminadas frente a su camino y parecía como si los árboles hayan sido alcanzados por un rayo. Hubo fuertes lluvias dentro de estas cadenas montañosas, y sucedió que las lianas restantes colgaban sin vida en un charco que ahora se había convertido en un pantano negro, su terrible hedor llenaba las fosas nasales de todos. Todo el mundo estaba en alerta máxima mientras pasaban por ese pantano, por si acaso algo estaba a punto de salir de allí para atacarlos. De hecho, por ahora, todos se habían vuelto demasiado desconfiados de todo. El bosque tenía muchas más sorpresas para los forasteros de lo que jamás habían considerado. Nadie habría imaginado que en el momento siguiente, Fan Xin se deslizaría directamente en el pantano junto con un grito fuerte, como si haya perdido el equilibrio y caído. Fan Xin agitó sus manos en desesperación en busca de ayuda mientras parecía haber una fuerza desconocida tirando de él hacia abajo. Fan Xin estaba a punto de llorar, ya que solo su cabeza había logrado evitar ser absorbida por el sucio pantano. Jaja, el resto del grupo se rió al ver a Fan Xin cubierto de barro. Ayúdame. Ayúdame. Hay un monstruo que me arrastra allí abajo.
Gritó Fan Xin con desesperación, como si luchara por liberarse contra un terror desconocido debajo de él. Jeje, los pantanos tienen una succión natural, no hay monstruos. Liu dejó escapar una carcajada mientras agarraba el cuello de Fan Xin y comenzaba a sacarlo como si estuviera cosechando una zanahoria gigante. Pero definitivamente había un monstruo. Ah, creo que algo me mordió antes de que Fan Xin se calmara, se pasó las manos por la cara, convirtiendo la única parte limpia de él tan sucia e inmunda como el resto de él. Deja de mancharte todo, ¿quieres? Ya hueles lo suficientemente mal. Qian una vez más pateó a Fan Xin mientras le daba una sonrisa maliciosa. Aunque puedo arrojarte a la corriente aquí para un buen lavado. Fan Xin dio una expresión horrorizada y se movió inconscientemente hacia el único otro segundo nivel. Zhao. Eso es solo un pantano regular. Nada te ha mordido. Está bien, vámonos. Interrumpió Liu. A partir de ese momento, Fan Xin pareció extremadamente tímido mientras miraba a su alrededor alarmado. Cuando llegaron cerca de otra parte de la misma corriente del río, Fan Xin se puso aún más nervioso y comenzó a apretar con fuerza una esquina de la túnica de Zhao frente a él, como si temiera que Qian realmente lo arrojara. Zhao, por otro lado, miró a Fan Xin con disgusto antes de apartar el brazo de su túnica. Cuando la corriente llegó a poca distancia, Fan Xin dejó escapar un grito mientras señalaba la cima de una colina. Serpiente gigante. Sorprendiendo, todos alzaron la vista hacia donde apuntaba Fan Xin, y fue en este preciso momento que Fan Xin envió una puñalada limpia directamente al abdomen inferior de Zhao antes de llevarlo consigo al río. Splash. Antes de que Oukin y el resto del grupo hayan tenido tiempo de reaccionar, ambos habían saltado al agua. En la superficie del agua, ola tras ola ondulaba a medida que las escuelas de peces extraños se apresuraban a saltar al agua para alimentarse. En breves instantes, el agua cristalina se volvió roja como la sangre cuando los peces chuparon y robaron pequeños bocados de su delicioso almuerzo. ¡Ah! Con un grito de devastación y dolor, alguien apareció a la vista mientras se retorcía y luchaba por mantener los peces lejos de él. Ese alguien no era otro que Zhao. PTH-033. Audaz en la corriente del río, Zhao parecía distorsionado ya que su cuerpo, rostro e incluso el interior de su boca gritaba estaban densamente llenos de esos diminutos peces rojos. Devoraron su piel y su carne 1 centímetro por pulgada mientras Zhao hacía girar sus puños en un intento de luchar contra ellos, dejando el agua sin resolver. Sin embargo, esto no cambió el resultado, y sus gritos habían cesado junto con la visión de él en breve. ¿Qué acaba de pasar? Sorprendido, Qian dio 2 pasos hacia atrás. Todavía estaba tratando de entender lo que acababa de ver de Zhao. Pequeño Junior Fan, ¿también preferiría morir antes que venir con nosotros? La cara de Liu estaba pálida y sus pupilas estaban llenas de miedo cuando su cuerpo se estremeció. Fue especialmente malo ya que recordó que Fan Xin había estado parado al lado de él al principio antes de sonreírle y moverse hacia Zhao. Era probable que Fan Xin haya querido llevar a Liu con él al principio antes de recordar que Liu había sido el mejor con él de todo el grupo. Para Liu, Zhao se había convertido en la víctima de morir junto a Fan Xin en lugar de él. Incluso un cultivador experimentado como Liu estaba asustado por semejante pensamiento. Espera, ese mocoso no está muerto. Mira las ondas. De repente, un claro grito de Oukin centró las atenciones de Qian y Liu. Había una línea clara de ondas nadando hacia el otro lado de la orilla del río a una velocidad ágil. ¿Por qué está bien? Gritó Qian con incredulidad. Incluso Oukin no podía pensar en una respuesta a la pregunta de Qian. En cambio, se volvió y miró con curiosidad a Liu. Oukin sospechaba de la suavidad de Liu hacia Fan Xin y le preocupaba haber informado en privado a Fan Xin sobre algunos métodos para evitar estos peces extraños. Liu no estaba menos sorprendido que todos los demás. Desconcertado, frunció las cejas en profunda reflexión y, como si de repente recordara algo, la cara de Liu palideció mientras murmuraba para sí mismo. Tal conocimiento, tal coraje, tal audacia. ¿De qué diablos estás hablando? Date prisa y cuéntanos cómo demonios se escapó de esos peces. Qian maldijo con impaciencia. Con amargura, Liu dio su respuesta, ¿recuerdas el pantano? Estaba cubierto de su espeso barro y hedor. El hedor era tan fuerte que cubría su propio olor, por lo que los peces extraños no lo atacaron primero. Pero también sabía que correría el riesgo de que le lavaran el barro y el hedor antes de llegar al otro lado, así que se llevó a Zhao consigo. La atención sería entonces sobre Zhao y estaría mucho más seguro de ser atacado. Él a su edad.
¿Había pensado tanto en esto? Qian miró con incredulidad la explicación de Liu. Tenía sentido, pero Fan Xin era solo un niño. No podría haber forma. Por el contrario, Qin creyó las palabras de Liu y sonrió con un suspiro. No hay otra explicación para esto, entonces. Me he estado preguntando todo este tiempo por qué era tan sensato y bueno como un niño normal de su edad. Era demasiado diferente de la imagen que Junior Liu me había descrito. Debes recordar que fue alguien que apuñaló a una persona del doble de su edad en un abrir y cerrar de ojos. Aunque Qin pareció tranquilizar a Fan Xin a lo largo de todo el viaje, de hecho había estado vigilando de cerca a Fan Xin en todo momento. A pesar de que Qin hizo todo lo posible para evitarlo, Fan Xin había logrado escapar de ellos después de haber entrado en el monte Miasma. Pero, una vez más, incluso si Qin tuviera otra oportunidad, el niño podría arreglárselas para escapar de él. Los horrores de esos peces extraños eran evidentes para todos los presentes. ¿Quién más se atrevería a saltar directamente a un cuerpo de agua, sabiendo de su existencia, con solo un poco de barro golpeado en la piel? Incluso el conocedor Liu no lo haría, por no hablar de los demás. La línea de ondas pronto llegó al otro lado del río, una pequeña cabeza saliendo del agua para observar con cautela el entorno y confirmar su seguridad. De un salto, saltó fuera del agua antes de desempolvar el barro restante y escurrir el agua de su túnica. Luego se volvió para ver que el resto del grupo lo miraba y sonrió, aunque los tres del otro lado del río sentían una sensación de crueldad por esa expresión pura e inocente. ¿Quién más podría haber sido otro que Fan Xin? La explicación de Liu sobre el plan de Fan Xin no fue incorrecta. De hecho, Fan Xin aprovechó el hedor y el barro del pantano para cubrirse antes de atreverse a sumergirse. Fan Xin podría ser valiente, pero no casualmente se jugara su vida. Lo que Liu no tomó en consideración fue el hecho de que las venas de los árboles que tocaban el pantano habían sido alcanzadas por un rayo. Esto significaba que el pantano en realidad se había convertido en atributo Yan, y dado que los peces en el río pertenecían al atributo Yin, untar el barro de Yan por sí solo no solo garantizaría que su propio aroma estuviera cubierto, sino que también que podría repeler a los peces y mantenerlos a una distancia segura. Después de todo, no importa cuán gruesa era la capa de barro en la que se cubría, el agua podía fácilmente eliminarla. Sin esa doble garantía, era fácil perder la vida con estas criaturas peligrosas. Senior Rou, acabo de recordar que tengo que hacer otra cosa, así que lamentablemente ya no puedo ayudarte con tu negocio de asesinato de bestias. Sin embargo, tengan cuidado. Fan Xin se sentó en la orilla del río frente al grupo, sonriendo cuando se retorció la túnica una última vez antes de saludar a Qin. Esta era la parte más ancha de la corriente y ambas orillas del río estaban a más de 30 metros de distancia una de la otra. Si alguien haya logrado entrar en el cuarto nivel, una habilidad básica de vuelo habría superado esa distancia, pero con el tercer nivel, Qin podría, como máximo, volar con su espada durante la mitad de la distancia. Con esto, Fan Xin no estaba preocupado en absoluto. Qin dio una fría respuesta. Si tienes que irte, haz eso. ¿Por qué llevaste a Junior Zhao contigo? ¿Sabías que has roto la regla de la secta asesinando a un compañero discípulo sectario? Veremos si la secta te mantendrá después de todos tus traicioneros actos. Qin estaba calmado. Con solo unas pocas frases, había convertido a Fan Xin en un asesino de su compañero discípulo de la secta, un traidor de la secta Qingyun. Cuando Fan Xin comenzó a enfurecerse, comenzaron a surgir maldiciones que eran creativas más allá de la imaginación. Folla las bolas de tu madre, bastardo. ¿Cómo se atreven hijos de putas a decirme que soy traicionero? ¿De verdad crees que no he escuchado tus planes de querer usarme como cebo? Aquí hay un plan B para ti. ¿Por qué no traes a tu madre y la desnudas delante de la cueva de los sapos como carnada? Si el sapo es feliz, incluso podría darte una hermanita. Estoy seguro de que se vería igual que tú, maldita sea. Poco a poco, Qin podría verse cada vez más provocado por las palabras de Fan Xin. Solo espera. Si te atrapé, me aseguraré de que sepas cómo deletrear correctamente mi serie. Sin dedicar un segundo pensamiento a las palabras de Qin, Fan Xin continuó su alboroto verbal. Ya. Y si te entiendo, te enseñaré a deletrear placer. ¿Crees que he olvidado lo que sucedió en la ceremonia de reclutamiento? Lo recuerdo muy bien. ¿Cómo te atreves a atraparme? Nunca lo olvidaré. Combinemos tus deudas viejas y nuevas juntas ahora mismo. Te prometo que te tendré llorando por tu mami, o tu nueva hermana tendrá mi cara en lugar de la del sapo. Entonces eres ese pequeño mono. Pensé que parecías familiar.
Oukin levantó una ceja después de recordar quién era Fan Xin. PTH-034. Trampa. De vuelta en la ceremonia de reclutamiento, Fan Xin no había dejado una gran impresión en Oukin y había sido olvidado. Además, había un contraste demasiado grande entre el ahora limpio y bien vestido Fan Xin y el chico que estaba vestido con trapos sucios de aquel entonces. Toda la atmósfera alrededor de Fan Xin había cambiado como resultado. Mientras Fan Xin seguía maldiciendo, Oukin ya no podía contener su temperamento. En cuestión de segundos, envió algo plateado volando de sus bolsillos hacia Fan Xin en el otro lado de la orilla del río. Clan Fan Xin también había enviado una espada volando una vez que vio la luz plateada dirigida directamente hacia él. Las dos espadas se enfrentaron en el aire y destellaron deslumbrantes chispas cuando las espadas chocaron una contra la otra. Fan Xin dio un par de pasos hacia atrás mientras la espada de Oukin se volteaba. Cuando se trataba de comparar niveles de cultivo, Oukin era por lejos el superior, sin embargo, no solo tenía que controlar su espada para luchar contra la de Fan Xin, sino que también necesitaba mantener un flujo constante de ki para mantener su espada a flote sobre la gran distancia entre las dos riberas. Con esto, Fan Xin era el que tenía la ligera ventaja y había sido capaz de empujar la espada de Oukin. Jeje, ¿recuerdas esta espada? Fue el presente de ti. Gracias. Fan Xin estaba algo sorprendido a pesar de poder empujar la espada de Oukin. A pesar de que Oukin estaba controlando su espada a casi 100 pies de distancia, todavía envió a Fan Xin a un sacudón sobre el contacto de las espadas. El ki en la espada de Fan Xin también se dispersó visiblemente, mostrando que el cultivo de Oukin estaba muy por encima y más allá del de Fan Xin. Temiendo por su vida, Fan Xin no se demoró y guardó su espada en su bolsillo antes de despedirse de Oukin y correr rápidamente hacia el bosque detrás de él. Senior Ou, el mocoso se escapó. ¿Qué hacemos ahora? Qian se había sentido agitado, ya que con el cebo perfecto desaparecido, la probabilidad de matar con éxito al sapo fauces de pitón se habría reducido a la mitad. Oukin, por otro lado, no parecía preocupado y en cambio miró a Liu con calma. Senior Liu, ¿aún podemos alcanzarlo? Liu cerró los ojos como si sintiera algo, y unos momentos después respondió. No hay problema. Puede que no podamos atraparlo si haya decidido huir de inmediato, pero parece que se ha quedado al otro lado del río todo este tiempo y yo ya me he aferrado a su olor. Para atraparlo, solo tenemos que encontrar una parte estrecha del río para cruzar y perseguirlo con todas nuestras fuerzas. Una vez que lo hagamos, inmediatamente rompemos sus piernas. Incluso Liu, que una vez tuvo una debilidad por Fan Xin, había desechado su misericordia. Ser testigo de la muerte de Zhao había desencadenado algo profundo dentro de él, y ese horror lo había despojado de su bondad para dejar atrás crueldad despiadada. En el camino hasta aquí, ese viejo bastardo llamado Liu dijo que era agente antes de unirse a la secta y especializado en rastrear. Ya que he esperado aquí tanto tiempo, seguro que ya habrían descubierto una forma de alcanzarme. Fan Xin caminó más adentro de las cadenas montañosas, calculando en su cabeza los siguientes pasos para atraer al resto del grupo encima. Para Oukin, no importa cuán calculador o cruel sea Fan Xin, él todavía era un niño. Nunca habría imaginado que, en lugar de correr por su vida después de escapar, Fan Xin de hecho estaba planeando quitarle la vida de a uno por vez. Durante estos días juntos, Fan Xin había excavado en los antecedentes de cada uno de los 3 adultos restantes. Este era el momento perfecto para usar este conocimiento. Liu San había trabajado una vez como agente judicial para rastrear y capturar criminales para el gobierno local, y había sido iluminado por un anciano de la secta Qingyun después de ayudar inconscientemente al viejo de paso. Sin embargo, dado que Liu no tenía ni recursos de cultivo ni recursos, apenas había logrado entrar en el 3er nivel después de vivir durante muchos años en la secta externa. Qian Tong, por otro lado, había comenzado su viaje como un taoísta y estaba actualmente en su 8º año en la secta. Resumiendo, todos eran zorros viejos bien experimentados que resultaron ser difíciles de manejar, pero Fan Xin no estaba preocupado. Como alguien que había luchado junto a astutos bandidos desde muy temprana edad, su experiencia en general podría no ser peor en comparación. Si todo fuera según los cálculos de Fan Xin, el resto del grupo ya habría cruzado el río y estaban en camino para encontrarlo. Por su parte, estaba ocupado tratando de encontrar un lugar adecuado para dejar su trampa. Sin ir demasiado lejos, Fan Xin escuchó un zumbido, el sonido proveniente de un nido de avispas del tamaño de un cubo de agua que cuelga bajo un pequeño árbol.
Bajo la influencia del ki demoníaco de la montaña, estos avispones también habían mutado en formas bestiales con un crecimiento excesivo de aguijones negros y agudos en la parte posterior. Los aguijones parecían altamente venenosos, y era perfecto para lo que Fan Xin había estado buscando. Fan Xin se cambió a un nuevo conjunto de ropa que recuperó de su anillo de almacenamiento. Las túnicas humedecidas estaban atadas a la rama de un árbol antes de que Fan Xin caminase cuidadosamente alrededor del nido de los avispones y, con un leve tirón, las túnicas húmedas se deslizaran justo al lado del nido. Los movimientos de Fan Xin fueron suaves y lentos para evitar alertar a los avispones dentro. Después de esto, Fan Xin recogió algunas hojas y ramas de los árboles y las usó para cubrir el nido, por lo que no se podía ver claramente incluso a 3 metros de distancia. Una vez que todo estuvo configurado y listo, Fan Xin dejó intencionalmente algunas huellas visibles alrededor del área antes de huir de la escena. Fan Xin descubrió un lugar seguro no muy lejos. Orgulloso de lo que había logrado, se escondió y esperó. Oukin y el resto del grupo habían corrido a lo largo del río hasta que encontraron un punto estrecho que podían cruzar con la ayuda de sus espadas voladoras. Siguiendo las órdenes de Liu, se lanzaron hacia una dirección particular antes de que una ola de manos de Liu les indicara que bajaran la velocidad. En este momento, las huellas de Fan Xin eran visibles frente a ellos, afirmando aún más los pensamientos de Liu sobre el paradero de Fan Xin. No importa cuán inteligente seas, todavía eres un niño sin experiencia. Puede que te hayas escondido, pero estas huellas que sin saberlo has dejado. Liu rió para sus adentros mientras examinaba las huellas, completamente convencido de que debía tratarse del descuido de un niño de 10 años que no sabía nada. Cuando el trío se acercó, Liu extendió su mano. Estaban a menos de 50 pies de distancia ahora. La mirada de Oukin se tensó mientras tomaba en silencio su espada voladora en la mano. Con otro movimiento de su mano, Liu le recordó al grupo en voz baja. Traten de atraparlo con vida para que aún nos quede un poco de sangre cuando lleguemos a la cueva del sapo. Con un asentimiento de aprobación, Oukin devolvió su espada a su bolsillo. Liu le indicó a Qian que se moviera en la dirección opuesta para rodear al objetivo. Una vez que el trío tomó sus posiciones, Oukin gritó: «No hay dónde ir, chico». Casi al unísono, los tres saltaron en la misma dirección que Liu había señalado. Las ramas se rompieron y grupos de hierba volaron en todas direcciones. Butch Qian fue el primero en llegar a la ubicación indicada, pero el movimiento firme de su pierna no golpeó a nadie. En cambio, había pateado una pelota negra del tamaño de un cubo de agua en el aire, y mientras la pelota aún estaba en vuelo hubo un sonido fuerte como una explosión seguida de millones de pequeños puntos negros volando frenéticamente hacia Qian. Incluso antes de que Qian tuviera tiempo de entender la situación, su cara y su torso ya habían sido picados varias veces cuando soltó miserables chillidos de dolor. La bola negra, por supuesto, había sido el nido de los avispones. Todos los insectos de rayas negras y amarillas que volaban fuera de él eran los propios avispones. Liu fue la segunda persona en llegar y llegó al punto solo una fracción de segundo después de que Qian lo hizo. Una vez que vio la túnica humedecida, sin embargo, lanzó un grito: «¡Mierda! Caímos en su plan. Vayámonos». Oukin se apresuró cuando su larga espada salió volando de su bolsillo hacia la nube negra de avispones. Mientras la espada bailaba dentro de la nube, se podía ver un incontable número de puntos negros cayendo al suelo como si el cielo estuviese lloviendo cadáveres de avispas. Huir era la única opción. Incluso él no podía controlar su espada mucho más tiempo y la cantidad de avispas parecía aumentar solo. Arrastrando a un Qian que lloraba con una mano, Oukin activó su espada y salió de la nube negra. Debe decirse que las habilidades con la espada de este hombre fueron excepcionales. Incluso cuando se enfrentó a un grupo tan grande de avispones demoníacos, aún pudo mantenerlos muy lejos de él. PTH-035. Conflicto interno. Las reacciones rápidas de Oukin y Liu impidieron que los avispones los picaran, pero Qian, por otro lado, había empezado a perder el conocimiento, y si no fuera por Oukin que lo había atrapado en el camino, ya lo habrían perdido. Su rostro y los lugares donde había sido herido se habían hinchado. Incluso una picadura de avispón ordinaria causaría dolor e inflamación serios, y mucho menos estas avispas mutantes, que eran cientos de veces más peligrosas. Una sola de estas picaduras podría acabar con la vida de una persona común. Qian tenía alrededor de 7 u 8 áreas hinchadas pero, gracias a los cimientos de su cultivo, todavía no moriría.
Han regresado, comentó Liu 3 millas más tarde, indicándole a Oukin que estaba a salvo ahora que los avispones finalmente habían regresado a su nido antes de arrodillarse para controlar las heridas de Qian. De sus bolsillos, Liu sacó ligeramente algunos polvos antídotos que había recibido de la secta en cada área y transfirió algo de ki a Qian a través de sus palmas. Un líquido translúcido pronto comenzó a supurar de todas las heridas, y el enrojecimiento de la hinchazón también se aligeró. Qian, sin embargo, todavía estaba inconsciente y su piel estaba amarillenta con ictericia para mostrar que su ki era muy débil. ¿Cuánto tiempo antes de que se despierte? Oukin preguntó con voz pesada mientras se sentaba a un lado. El veneno ya está siendo aliviado. Él debería despertarse pronto. Pero Liu suspiró. ¿Pero qué? Oukin levantó la ceja con curiosidad. El veneno de los avispones es más fuerte que cualquier cosa que haya visto. He intentado con el antídoto de la secta para eliminar el veneno, pero no es específico para este tipo, por lo que todavía quedará algo dentro de su cuerpo. Incluso una vez que se despierte, será débil, explicó Liu después de dejar escapar otro suspiro. Impaciente, Oukin continuó preguntando, ¿qué nivel de cultivo podría seguir usando? Liu negó con la cabeza. Será una suerte si puede activar incluso un tercio de su ki normal. Ese maldito pequeño hijo de puta. Oukin se golpeó la palma de la otra mano mientras apretaba los dientes con odio. Nunca pensó que un chico tan poco notable escaparía de él, mataría a uno de sus miembros en el río y luego envenenaría a otro por picaduras de avispón hasta el punto de perder el conocimiento. Liu estaba en silencio. Unos momentos más tarde, él vacilantemente habló, Senior Rou, solo nos quedamos dos. El sapo fauces de pitón es una bestia demoníaca de 4º nivel y su piel también es impermeable a espadas y lanzas. Además, las toxinas que libera marchitarán cualquier plantación en el camino. Sin cebo, ya teníamos menos de la mitad de las posibilidades de éxito originales para completar la misión. Volvamos. La ira se hinchó dentro de Oukin cuando respondió. No. Hemos gastado tanto dinero sobornando a los que trabajan en el gran templo talismán de trabajo para encontrar esta misión relativamente fácil pero gratificante. Pensé que podríamos completar esto sacrificando la vida de un niño sin antecedentes, pero ¿quién lo habría pensado ya? Hemos perdido uno antes de ver el sapo. Si contamos a ese niño también, la secta pensará que hemos perdido a 2 personas y considerarán que nuestra misión es un fracaso si regresáramos ahora. Además de eso, incluso podría haber castigos esperándonos, y mucho menos recompensas. Además, los ancianos también pensarán menos de nosotros, y cualquier avance futuro a partir de ese momento se volverá inexistente. Liu bajó lentamente la cabeza. Sabía lo que Oukin decía que era la verdad, y él tampoco estaba dispuesto a regresar así. Incluso si tuvieran que echar toda la culpa a Fan Xin cuando regresaran, era probable que la secta no confiara en ellos en el futuro. Los dos se sentaron silenciosamente uno frente al otro durante algún tiempo, sin decirle una palabra. Interrumpiendo el silencio, Oukin preguntó de repente, ¿todavía podemos atrapar al niño? Liu negó con la cabeza amargamente. No. No pensé que nos pondría una trampa al dejar su túnica dentro de un nido de avispas. Él solo tiene ese conjunto de túnicas, correrá desnudo en el bosque. Solo pude rastrearlo antes por el hedor del barro, y ahora que la ha tirado, no tengo ninguna pista sobre su paradero. Después de otro momento de silencio, Oukin se levantó con su espada y caminó hacia Qian. Senior Rou, ¿qué estás haciendo? Preguntó Liu, sorprendido. Sin expresión, Oukin comenzó a murmurar. Qian Tong. Discípulo de rango C, llegó a la secta externa de ser un taoísta. No tiene autoridad, ni poder, ni antecedentes, y tiene mal carácter que a menudo lo lleva a peleas. Seguramente ha hecho muchos actos deshonrosos dentro de la secta en nombre de la recolección de recursos de cultivo. No tiene muchos amigos, pero ciertamente ha hecho muchos enemigos. Si muriera, aunque puede ser un poco más problemático que el niño que muere, no sería tan malo. Mientras Oukin hablaba, miraba fríamente a Liu mientras sus pupilas se encogían. Liu estaba aturdido. Miró a Oukin de la misma manera que cuando lo conoció, horrorizado. Aún mirando fríamente a Liu, Oukin hizo girar su espada en el aire. No quiero ver esto. Yo tengo que usar el baño. Con un rápido movimiento de sus manos, Liu caminó lentamente hacia un arbusto cercano. Mientras Liu se alejaba de la vista, Qian, que parecía estar durmiendo todo el tiempo, se volvió y envió una pequeña espada voladora volando hacia Oukin mientras gritaba, «Bastardo, Tou. ¿Cómo te atreves a querer usarme como cebo? Sabía que estabas despierta», exclamó Oukin.
Los 5 dedos de la mano izquierda de Oukin se abrieron frente a él, y la espada de Qian que había sido dirigida hacia él fue detenida en el aire por una fuerza invisible y no pudo moverse ni un centímetro más. Oukin luego cerró los dedos como para agarrar algo antes de que surgiera un estallido, y el ki que rodeaba la espada de Qian se hizo añicos mientras Oukin se apoderaba del arma. Ajeno al cambio de planes de Oukin, Fan Xin esperó dentro de su lugar seguro durante una hora entera después de escuchar el espantoso grito que provenía del avispero. Después de rastrear cuidadosamente hacia el nido, vio que el nido estaba en el suelo junto con una gran cantidad de avispones muertos y los signos de personas que se marchaban apresuradas. Sabiendo que su trampa había funcionado, dejó a Fan Xin bastante satisfecho consigo mismo, pero como aún no quería dejar ir a Oukin, comenzó a seguir sus huellas. Afortunadamente, sus huellas eran bastante obvias ya que Oukin se había ido apurado. Las ramas estaban rotas donde habían dejado huellas, y cada pocos centímetros a lo largo del camino había más cadáveres de avispa esparcidos por el suelo. Había pasado otra hora antes de que Fan Xin finalmente encontrara su lugar de descanso anterior. Fan Xin esperó detrás de los arbustos por un tiempo antes de estar seguro de que ya se habían ido todos, y cuando se acercó pudo ver botellas vacías de antídotos y algo de sangre, causando que Fan Xin frunciera el ceño al verlo. Se esperaban los antídotos, pero ¿de dónde salieron las salpicaduras de sangre? Las picaduras de esos avispones no podrían causar tanta hemorragia. En solo un momento, los ojos de Fan Xin se iluminaron. ¿Tuvieron un conflicto interno? Los instintos de Fan Xin le dijeron que, basado en la personalidad de Oukin, no era improbable que hiciera algo así con uno de los suyos. En el fragor del momento, Fan Xin decidió que los seguiría de cerca para ver exactamente cuál era su plan. Si, por casualidad, todavía tenían la intención de completar la misión de matar al sapo fauces de Pitón, se iría a la cola para ver si podía tener suerte con algunas ganancias fáciles cuando ambos bandos hayan resultado gravemente heridos. PTH-036. Superado en la táctica. Fan Xin siguió las pistas detrás de la parte restante con grandes expectativas. Una esbelta línea de luna plateada colgaba alta y radiante sobre el monte Miasma. Los profundos bosques de las cadenas montañosas parecían aún más misteriosos ya que los árboles altos ocultaban la poca luz que proporcionaba la luna. Todo alrededor de Fan Xin ya estaba completamente oscuro, y fue una suerte que alcanzar la cima del segundo nivel le haya dado a Fan Xin muchas mejoras físicas, incluida la vista entre ellos. Junto con la ayuda del libro mágico divino Yin Yang, pudo evitar cualquier forma de eventos peligrosos mucho antes de que sucedieran. Por supuesto, cualquier insecto y criatura ordinaria que no sea detectada por el libro no tendría ningún impacto en Fan Xin. Después de rastrear cierta distancia, quedó bastante claro que Oukin debe haber decidido ir por el sapo después de todo. Recordando la astucia y crueldad de Oukin, Fan Xin decidió que tomaría un cuidado extra en el camino, solo en caso de que Oukin haya puesto una trampa, esperando a Fan Xin al final de estas pistas. Cuando Fan Xin se abrió paso, siguiendo las huellas de los hombres, también dispuso cuidadosamente ramas curvadas en forma de arcos y combinó raíces y brotes de bambú en flechas. Después de un tiempo, Fan Xin decidió que el poder de estas trampas era tal vez demasiado bajo para causar algún impacto. Ni siquiera eran suficientes para herir a Fan Xin, y mucho menos a Oukin, que era mucho más poderoso que él. Sin querer renunciar a colocar trampas, sin embargo, Fan Xin continuó buscando objetos adecuados hasta que oyó un crujido procedente de algún lugar cercano. Inmediatamente alarmado, Fan Xin caminó de puntillas hacia el ruido. Ver lo que era le dio un repentino estallido de alegría. Bajo un árbol casi antiguo que solo podía ser rodeado por 3 hombres adultos cogidos de la mano, una serpiente gigante tan gruesa como la cintura de un hombre se enroscó sobre sí misma en un tranquilo descanso. La serpiente era una bestia demoníaca de segundo nivel y parecía haber comido, ya que había un gran bache en el medio de su cuerpo. Fan Xin se emocionó al verla y, sin molestar a la serpiente durante su siesta, retrocedió unos pasos. De hecho, incluso si la serpiente notara algo, Fan Xin no le temería. Aunque la bestia puede parecer intimidante, su temperamento fue sorprendentemente dócil. El ki demoníaco y el ki diabólico no deben confundirse. Las bestias mutadas por ki demoníaco normalmente se aferrarían a sus hábitos y temperamento originales, y era solo que sus poderes y fortalezas se ampliarían. Sin embargo, si una bestia o un humano fueran influenciados por el ki diabólico, perderían toda racionalidad sin importar cuán inofensivos o tímidos fueran y se convertirían en monstruos salvajes y sedientos de sangre.
Esta fue la principal diferencia entre Ki demoníaco y Ki diabólico. Después de ver a la serpiente gigante, Fan Xin se agachó para pensar antes de colocar otra trampa allí mismo. Entonces, él volvió a su seguimiento. Aproximadamente una hora más tarde, Fan Xin finalmente vio a Oukin y Liu debajo de un acantilado cerca de las afueras del bosque. Allí, la pareja se sentó y parecía estar hablando junto a una fogata, mientras que al lado de ellos había un hombre. Por la apariencia de la ropa del hombre, no era otro que Qian, y todo su cuerpo estaba atado y amordazado como un pavo relleno, como si fuera un rehén de un enemigo. Su cuerpo estaba cubierto de sangre fresca y temblaba cada cierto tiempo. Él todavía estaba vivo. ¡Excelente! Estos bastardos realmente han tenido una pequeña lucha interna. Emocionado, Fan Xin miró a su alrededor antes de acercarse para poder escuchar exactamente lo que tenían planeado. Después de que Fan Xin había llegado a unos 100 metros de la pareja, escuchó los movimientos de una cuerda de arco. Swoosh, sorprendentemente, se veían dos flechas volando hacia él. Bajo la cobertura de la noche, eran difíciles de ver. ¡Ah, mierda! Les dejé todas esas trampas, pero aquí estoy caminando directamente hacia una de ellas. Enojado, Fan Xin se acurrucó en una pelota y rápidamente giró su cuerpo hacia atrás para rechazar ambas flechas. Al nivel actual de cultivo de Fan Xin, las flechas de bambú no podían dañarlo. El verdadero propósito detrás de estas trampas era el de un centinela vigilando desde lejos en su nombre. Sin duda, ambos hombres ya habían sido alertados, y tan pronto como Fan Xin esquivó las flechas, huyó como una sombra hacia el bosque sin perder ni un momento para mirar detrás de él. Justo antes de que Fan Xin cayera en la trampa, Oukin y Liu habían estado hablando de él. «Señor Ou, ¿de verdad crees que el niño vendrá a seguirnos de nuevo?», preguntó Liu. Oukin no tenía emoción mientras movía los labios en respuesta. «He pensado en esto. Después de que se escapó de nosotros en la corriente del río, nos había enmarcado y nos tendió una trampa. Obviamente planeó y se aprovechó de nosotros al saber que tenías habilidades para rastrear y lo usarías para rastrearlo. Tal complejidad de pensamiento y meticulosidad no le pertenece a un niño común, así que tampoco podemos predecirlo como uno». Liu silenciosamente tuvo que estar de acuerdo. Era cierto que si un niño ordinario tuviera la oportunidad de escapar, habría huido por su vida. No habría hecho lo que hizo Fan Xin. De manera similar, si se da una oportunidad como esta, cualquier niño normal probablemente se mantendría alejado de todos por un amplio margen. Teniendo en cuenta a quién se enfrentaba, sin embargo, era muy probable que este niño en particular volviera a ver si había alguna ventaja que pudiera obtener sin mucho esfuerzo propio. Sería bueno si realmente viniera. He instalado trampas por toda el área, y aunque todas son trampas básicas que no pueden dañarlo, aún podemos usarlas como alarma. Tan pronto como llegue a un radio de 100 metros, podremos detectarlo. En su nivel de cultivación, no hay forma de que pueda escapar de nosotros con una distancia tan corta. Liu asintió, mirando a Qian antes de mover su mirada a Oukin después de un breve retraso. Oukin parecía haber entendido lo que Liu tenía en mente. Solo necesitamos un cebo. Si podemos atrapar al niño, ya no necesitaremos Senior Qian. Luego me disculparé personalmente y le enviaré obsequios una vez que esto haya terminado. Liu suspiró. Sí, eso sería ideal. Sí, antes de que Liu terminara su frase, se escuchó el sonido de una cuerda de arco en los bosques del oeste, seguido de una ráfaga de viento que se extendió por los bosques más profundos. Es él. Mientras Liu hablaba, Oukin ya se había levantado y agarrado su espada. Para cuando las dos sílabas terminaron, la silueta de Oukin ya se podía ver desapareciendo en la oscuridad de los árboles, las llamas de la hoguera se balanceaban detrás de él. «Tan rápido», exclamó Liu, sorprendido por la velocidad de Oukin. Después de un bajo suspiro, comenzó a seguirlo de cerca. Apretando tan rápido como pudo, Fan Xin maldijo por su propia estupidez. Se había descuidado de todos los paseos suaves hasta ahora. Sabía que Oukin era un enemigo difícil de manejar desde el principio, pero todavía había calculado mal y había caído en sus trampas. Detrás de él, un deslumbrante punto plateado se acercaba más y más. Era Oukin parado sobre su espada, volando hacia Fan Xin como un rayo. «¡Oh Dios mío! Voy a morir». Fan Xin aumentó su velocidad aún más mientras gruñía por lo bajo. Aprovechando su pequeña estatura, comenzó a zigzaguear dentro y fuera del bosque. Oukin saltó de su espada después de solo 30 yardas y la colocó lejos y continuó la persecución a pie. La distancia entre los dos, sin embargo, todavía tenía unos 30 metros restantes.
Al mirar la pequeña sombra que huía delante de él que estaba presa del pánico, la mirada de Owkin se volvió gradualmente más fría y el borde derecho de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba. El niño había complicado una y otra vez las cosas, pero, al final del día, todavía no podía escapar. No hay más remedio que ir a la primera trampa. Mordiéndose los labios, Fan Xing aceleró hacia un lugar que estaba cubierto de hojas marchitas, aligerando deliberadamente sus pasos mientras las atravesaba. Le tomó a Owkin no más de unos segundos pasar por el mismo lugar, y, en el momento en que dio su primer paso sobre las hojas, sintió una repentina sensación de ligereza. Owkin apresuradamente envió un puñado de ki hacia sus pies, levantando su cuerpo 2 pies en el aire en un instante y saltando de inmediato de la trampa que Fan Xing había puesto. Fan Xing refunfuñó para sí mismo, ya que esta trampa había sido diseñada específicamente para tiempos como estos. Había colocado algunas hojas secas sobre un agujero escarpado que fue excavado con una herramienta desconocida y aprovechó su pequeño peso corporal ya que el tamaño de Owkin de un adulto habría sido demasiado pesado para mantenerse encima del agujero si lo haya pisado. ¿Quién habría pensado que Fan Xing todavía lo había subestimado? Ya que Owkin dio un salto con el tiempo aparentemente imposible y evitó la trampa por completo. Es mejor no jugar trucos tan simples conmigo otra vez. Gritó Owkin con una risa fría y aumentó su velocidad hacia Fan Xing. Ahora, menos de 20 yardas lo separaban el uno del otro. Jaja, yo, tu abuelo, tengo muchos más trucos en mis mangas para ti. Todavía existe la última trampa. Durante las salvajes ráfagas de Fan Xing, el volumen de su voz solo se hizo más fuerte cuando le gritó a Owkin. Para Fan Xing, su grandeza no debe ser suprimida sin importar la situación. Sin embargo, él estaba diciendo la verdad, y de hecho había una trampa más, la más grande de todas, por el camino de donde había venido. Crush. Unos pocos sonidos más tarde, un par de flechas de bambú volaron desde los arbustos hacia un lado, una de ellas directamente hacia Owkin. Con otra risa fría, Owkin sacudió suavemente la punta de sus dedos y envió la flecha lejos. Ni siquiera usó ki para el acto. Un truco tan simple no podría dañar ni a Fan Xing, ni mucho menos a Owkin. Tales tácticas triviales. Cuán avergonzado, Las palabras de reproche de Owkin fueron interrumpidas por un ligero silbido de viento que apestaba a sangre. Desde el costado, una serpiente gigante tan gruesa como un barril de agua se lanzó hacia Owkin, y un solo cabezazo envió a Owkin volando a varios metros de distancia. Con un giro rápido, la serpiente movió la cola hacia Owkin y, atrapado completamente desprevenido, Owkin quedó envuelto en la serpiente gigante mientras continuaba apretando su constricción. Este fue el momento en que Owkin se dio cuenta de lo que Fan Xing había querido decir cuando mencionó la llamada última trampa. De las 2 flechas que fueron disparadas, una fue para distraerlo mientras que la otra había sido dirigida a la serpiente que estaba profundamente dormida. Aunque este tipo de serpiente era de naturaleza suave y mansa y similar a la de una serpiente ordinaria, especialmente después de una comida satisfactoria, interrumpir su siesta les haría atacar por cualquier cosa que sintieran amenazados. Esa flecha de bambú había sido disparada contra el cuerpo de la serpiente gigante. La bestia inmediatamente vio a Owkin y posteriormente lo envió volando con la fuerza de su cabeza. Fan Xing hizo una rápida pausa en sus pasos y saltó de alegría antes de gritar rápidamente a Owkin. ¡Ja! Finalmente te engañé para que bebieras el agua que yo, tu abuelo, uso para lavarme los pies. Antes de continuar huyendo lo más rápido posible. PTH 037. Infame pequeño bandido. Resultó que, antes de que Fan Xing pudiera estar orgulloso de sí mismo por demasiado tiempo, Liu también lo había atrapado en silencio. Aunque la velocidad de Liu podría no ser tan rápida como la de Owkin, no fue mucho más lento. Primero se quedó perplejo al ver a Owkin siendo enrollado por la serpiente gigante antes de que Owkin le ordenara continuar. No te preocupes por mí, es solo una serpiente de segundo nivel y te alcanzaré una vez que lo mate. No dejes que el chico se vaya de nuevo. Mierda. Maldiciendo, Fan Xing corrió a su máxima velocidad. Fan Xing sabía que alguien en la cima del tercer nivel como Owkin no tendría que preocuparse por una bestia demoníaca de segundo nivel, pero era mucho menos estresante cuando la persona que lo perseguía se convertía en Liu. Aunque ambos hombres estaban en el tercer nivel de condensación de ki, Liu estaba justo al comienzo del tercer nivel, solo un pequeño paso por delante de Fan Xing, y lo más importante, no tenía experiencia en movimientos físicos.
Liu fue ralentizado cuando se enfrentó a las curiosas plantas y las enredaderas intrincadas, y Fan Xin aprovechó su pequeña estatura para zigzaguear por el bosque. Al ver que la distancia entre los dos comenzaba a ensancharse, las pupilas de Liu se enfocaron y él tomó una decisión. La velocidad de este chico es más rápida de lo que había imaginado, pero no puedo dejar que se vaya de nuevo. Mientras Liu estaba pensando, sacó un talismán de jade de sus bolsillos. Todos los discípulos de la secta externa tendrían al menos una herramienta Dharma que solo usarían en muy raras ocasiones, y esta era la de Liu. Era misterioso y rara vez se mostraba a otros a la luz del día, y cuando Liu persiguió a Fan Xin, también envió frenéticamente grandes cantidades de ki al talismán de jade hasta que comenzó a brillar. Bien, siempre que pueda deshacerme de él, estaré a salvo. Fan Xin levantó una esperanza al ver un bosque espinoso delante de él. Fue en este preciso momento que Liu dejó escapar un aullido profundo y su figura desapareció en una ráfaga de viento repentino. En un abrir y cerrar de ojos, había reaparecido a menos de 10 yardas detrás de Fan Xin, y en otro, había agarrado el brazo de Fan Xin por detrás y ya lo había empujado firmemente al suelo. «Ya no puedes correr, pequeño Junior Fan», exclamó Liu, todavía sin aliento. La mano derecha de Liu sostuvo a Fan Xin con fuerza mientras su mano izquierda se aferraba al talismán de jade, su luz gradualmente se desvanecía. Los brazos de Liu temblaban ligeramente cuando recuperó el aliento. Una señal de que había agotado casi todo su ki. ¿Cómo me atrapó de repente en tan poco tiempo? Fan Xin se sorprendió al sentir que su brazo se cerraba por detrás y su mente descendió en un repentino caos. Liu sintió una sensación de alivio. Si no portara este artículo, el niño probablemente se habría escapado realmente. Nadie sabía que Liu tenía este artículo. Fue un regalo que le dio un anciano de la secta Qingyun después de que Liu lo había ayudado antes de unirse a la secta, y este talismán de jade fue llamado talismán contracción terrenal. Cuando se llenó con suficiente ki, el usuario podría saltar hasta 40 yardas de distancia en un abrir y cerrar de ojos, y el único inconveniente era que no solo consumía una cantidad sustancial de ki, sino que también había un límite de tiempo para usarlo una vez que haya sido activado. Liu había usado este talismán para acercarse a Fan Xin y tomarlo por sorpresa y, a pesar de haber agotado casi todo el ki que Liu había almacenado, fue capaz de capturar al niño con éxito. Todo lo que Liu tenía que hacer ahora era esperar hasta que Oukin lo alcanzara después de resolverlo con la serpiente. Liu lo pensó y dejó escapar un largo grito. El sonido de su voz le permitió a Oukin localizar su paradero y también hacerle saber que Liu ya había capturado su objetivo. «Señor Liu, ¿realmente me vas a usar como cebo?» Sorprendentemente, Fan Xin se había calmado. Como tenía el brazo trabado por detrás, solo podía hablar con Liu dándole la espalda. Liu parecía un poco arrepentido, pero rápidamente lo cubrió. «Lo siento, pero si no te atrapamos, Señor Ou usará Qian para el cebo. Qian puede tener mal carácter, pero estoy en deuda con él». Fan Xin se rió. «¿Entonces vas a matarme? ¿Qué hay de antes de venir a este lugar estúpido? ¿Por qué me obligaste a venir? Esto es como son las sectas. De nada sirve decir tales cosas ahora», respondió Liu luego de unos momentos de silencio. Fan Xin sacudió su pequeña cabeza. «Sí lo hay». Sorprendido, Liu pregunta a cambio, ¿cómo? Con una respiración profunda, Fan Xin forzó su cuerpo a la fuerza. El brazo izquierdo de Fan Xin estaba fuertemente retenido por Liu. Era una técnica utilizada a menudo en artes marciales, y también era una que Liu siempre había usado durante su tiempo como agente. Una vez que un prisionero fue capturado en esta posición, no había un método de escape. Fan Xin, sin embargo, había forzado a Liu a cambiar su comprensión, mientras se las arreglaba para girar todo su cuerpo con fuerza con su brazo izquierdo todavía encerrado en la misma ubicación exacta. Crack. Cuando Fan Xin se giró, su brazo izquierdo estalló de inmediato con crujidos espeluznantes. Liu estaba estupefacto. Miró el pequeño brazo de Fan Xin retorcido como un pretzel en sus manos. La sensación de aferrarse a algo así estaba más allá de lo extraño. Rompiéndose el brazo, ¿cuán cruel tenía que ser para hacer tal cosa a sí mismo? Liu podría haberse apoderado de numerosos bandoleros infames en el pasado, pero ninguno de ellos había demostrado tanta brutalidad. Mientras Liu todavía estaba congelado en estado de shock, Fan Xin se giró para mirarlo por completo, y una leve sonrisa emergió de su pequeña cara pálida. Tenía su mano derecha agarrada a una pequeña daga y, como una serpiente venenosa, la clavó directamente en el abdomen de Liu. SLLLLP entró la cuchilla de la daga.
Liu estaba asombrado mientras miraba hacia abajo a su herida, su cara pintada con una emoción compleja compuesta de horror, asombro y dolor. Fan Xin, por otro lado, no perdió el tiempo y sacó la daga para una segunda puñalada directamente en el pecho de Liu. Sin mucho ki restante, Liu no tenía ningún método de represalia, especialmente porque era un ataque sorpresa. Fan Xin luego dio un salto seguido de una patada para enviar a Liu al piso. Cuando saltó, fue un espectáculo extraño. Su brazo izquierdo era como una marioneta de cuerdas arrojada al aire. Lo siento, señor Liu. Sé que debes haber sabido que no estaba completamente dormido esa noche junto a la hoguera. Intencionadamente querías que supiera lo que podría pasarme para poder escapar. Fan Xin se arrodilló hacia Liu, mirando directamente a la aterrorizada mirada de Liu mientras murmuraba, sabes, por un momento, pensé que eras bueno. Te iba a mantener con vida después de matar a todos los demás. Como si Liu quisiera decir algo, sus dos labios y la manzana de Adán se movieron ligeramente. No sé por qué cambiaste de opinión, sin embargo. Para encontrarme de todo corazón. Pero, por supuesto, nada de eso importa ahora. Fan Xin no quería escuchar la explicación de Liu. Con un elegante movimiento sin vacilación, le cortó la garganta a Liu. La sangre fresca estalló como una fuente. Liu miró con nada más que desesperación y arrepentimiento. Era un cultivador de tercer nivel, pero no tenía forma de tomar represalias contra un niño, Fan Xin. Pero, ¿era esto realmente un niño? En su miseria, Liu se había dado cuenta de que Fan Xin era tal vez más despiadado y astuto que cualquier bandido que haya visto alguna vez, sin embargo, en todo este viaje lo había tratado como a un niño. Este fue quizás el mayor fracaso como agente judicial en toda su vida. Fan Xin ya no le prestaba más atención. Tomó el talismán de jade de Liu mientras se agarraba a su brazo izquierdo inerte antes de adentrarse en el bosque. No podía permitirse el lujo de perder más tiempo aquí. En cuestión de minutos, Oukin había llegado apresuradamente a la misma ubicación para ser recibido con la visión desagradable del cadáver de Liu. A pesar de no tener heridas visibles, Oukin y su espada estaban cubiertos de sangre. Claramente pertenecía a la de la serpiente gigante. Cuando Oukin se centró en la escena frente a él, sus pupilas se dilataron como si haya sido apuñalado por los ojos abiertos del cadáver de Liu. Tardó solo unos momentos antes de que volviera a sus sentidos y pasara junto a él mientras murmuraba fríamente. Inútil. Mirando hacia atrás, pudo ver un camino claro que conducía a la ruta de escape de Fan Xin, ya que las ramas estaban recién rotas y también había una clara señal de huellas. Sacudiendo la sangre de la serpiente de su espada, Oukin lo siguió. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera un fuerte viento soplando hacia él. Antes de que pudiera sacar su espada voladora de su saco de cintura, su espada Kingfen en sus manos voló automáticamente. Se escucharon ruidos crujientes provenientes de decenas de agujas defendidas por la espada Kingfen, seguidas por un deslumbrante rayo de luz plateada. Con una risa fría, Oukin enroscó sus 5 dedos en el aire para formar un escudo invisible a su alrededor con su ki. Después de ser bloqueada por la barrera, la luz plateada perdió su fuerza y cayó al suelo ruidosamente. Oukin comenzó a caminar lentamente hacia adelante con una sonrisa. Esta era la espada voladora que te regalé, ¿y ahora quieres matarme con ella? Delante de Oukin había un gran árbol de higuera, su tamaño era tan grande que necesitaría 2 hombres adultos para rodearlo por completo. El pequeño cuerpo de Fan Xin estaba apoyado contra las ramas del árbol mientras miraba a Oukin con una amplia sonrisa. Su mano derecha sostenía un tubo de metal vacío mientras su mano izquierda colgaba flojamente al lado de su cuerpo, como si ya haya renunciado a la vida. Oukin revisó a Fan Xin de la cabeza a los pies. Lo admito, eres mucho más difícil de lo que imaginaba que serías. De haberlo sabido, no habría hecho más de lo necesario para capturarte en la ceremonia de reclutamiento. Quiero decir, sería más fácil simplemente esperar en la línea un poco más que tener una pequeña galleta dura como tú como enemigo. Y si lo conociera, habría abofeteado a Liu cuando recomendó usarte como cebo. Mientras Oukin hablaba, extendió los 5 dedos y ordenó su espada voladora desde su saco de cintura en el aire. Pero como ya estamos aquí, también puedo darte un final limpio. Para ser honesto, tengo miedo de que puedas madurar. La intención asesina de Oukin era muy clara. Su espada voladora también ondeaba ligeramente. En el aire como una serpiente, la espada esperaba ansiosamente que la orden tomara la cabeza de un indefenso Fan Xin. ¿Vas a matarme así como así? Fan Xin estalló en una risa abrupta antes de usar su brazo derecho como una almohada, poniéndose cómodo entre las ramas.
Pensé que habías dicho que querías enseñarme a deletrear miseria. Sin sospechar nada, la expresión de Oukin también cambió cuando ordenó a su espada voladora que volviera a su saco de cintura. Luego, agarró su pequeña espada Kingfen. Tienes razón. Con un paso a la vez, Oukin se acercó a la higuera. Simultáneamente, Fan Xin se agarró con fuerza al anillo de almacenamiento que había atado a su coleta. PTH-038. Sapo fauces de pitón. Después de la muerte de Liu, el uso de Fan Xin como cebo había dejado de tener sentido. Incluso con el señuelo perfecto, Oukin no fue tan imprudente como para enfrentarse solo al sapo fauces de pitón. Era, después de todo, una bestia demoníaca de cuarto nivel equivalente a cultivadores en el cuarto nivel de condensación de ki. En su plan original, utilizarían a Fan Xin como cebo para atraer al sapo fauces de pitón a su trampa preestablecida, y aún así todavía habría bastante riesgo de matar al sapo con el Liu Qian de tercer nivel y el segundo nivel, Zhao, trabajando juntos. Sin embargo, tanto Liu como Zhao estaban muertos, mientras que Qian fue envenenado y no tenía más de un tercio de su fuerza, además de un nuevo odio hacia Oukin. No había más remedio que perder esta misión de talismán. Así, para Oukin, Fan Xin estaba muerto. Pero con una sola frase, Fan Xin una vez más logró desencadenar la ira de Oukin, por lo que Oukin decidió que primero torturaría al chico antes de enviarlo a su fallecimiento. Aunque Oukin estaba tremendamente furioso, nunca bajó la guardia, y se aferró a su espada Kingfen mientras se acercaba a Fan Xin con cada paso. Fan Xin aún mantenía su sonrisa, su mano derecha sostenida en su anillo de almacenamiento detrás de su cabeza. Si él podría vivir o no ahora dependería de este único golpe. Pasos inminentes, intenciones asesinas, aire frío helado Ribic. Cuando ambos estaban a punto de dar su golpe final, un sonido que sacudía la tierra bruscamente vino del bosque. Cuando el sonido se desvaneció, una silueta oscura del tamaño de una pequeña colina saltó hacia el aire frío del noroeste. Una sombra aterradora se proyectó sobre todo el monte Miasma, ya que cubría la poca luz que había de la luna. A unas pocas respiraciones, la oscura silueta cayó como una estrella fugaz hacia la ubicación exacta en la que se encontraban Fan Xin y Oukin. Después de un fuerte bam, los vientos giraban en todas direcciones mientras los árboles y las ramas se rompían. Tanto Fan Xin como Oukin tuvieron que activar sus escudos de ki para protegerse antes de mirar casi al unísono hacia donde había aterrizado. Un sapo de 100 pies de altura se agacha sobre el suelo. Dos ojos rojos sangre los miraron con expresión sombría. Sapo fauces de pitón. Bestia demoníaca de cuarto nivel. Sangre mezclada con serpiente gigante y sapo asiático mutado. Puede liberar smog tóxico, tiene una armadura similar a una pitón que solo puede dañarse usando armas mágicas. Líneas de información comenzaron a verterse en el cerebro de Fan Xin cuando abrió la boca, sorprendido. Era la única bestia demoníaca de cuarto nivel del exterior del monte Miasma y el objetivo de la misión actual de Oukin. ¿Quién habría pensado que ni siquiera tenían que buscarla, que elegiría aparecer frente a ellos voluntariamente? Debe ser Liu. Oukin supo de inmediato el motivo de su visita. La noche era el período de caza del sapo fauces de pitón, y Fan Xin había asesinado a Liu apuñalándolo varias veces a esta misma hora. Para el sapo, grandes cantidades de sangre fresca mezclada con ki era como un cerdo estofado listo para ser atesorado. Lo único que no consideró fue lo rápido que había llegado el sapo, y que sería en el momento exacto en que estuvo a punto de matar a Fan Xin. Ambos quedaron atónitos por el tamaño y la ferocidad del sapo fauces de pitón. Incluso en la cima del tercer nivel, Oukin no se atrevió a moverse imprudentemente, y Fan Xin aún más cuando se sentó rígidamente en la rama de su árbol. Nadie se atrevió a moverse frente a una bestia tan poderosa. ¿HRM? En este momento, Fan Xin pensó en algo. Sin demora, parecía aterrorizado y, como si estuviera a punto de sollozar, reunió su valor y soltó un grito. Señor H.O. Te lo ruego, por favor, llévame contigo. El sonido era tan suave como el zumbido de una abeja y de hecho parecía estar muy asustado. El sapo no se alarmó por el pequeño sonido. Sorprendido, Oukin se dio cuenta de la expresión de Fan Xin. En realidad era la de un niño extremadamente aterrorizado, y pronto sonrió. El niño todavía es solo un niño después de todo. Él podría ser audaz y cruel, pero solo la idea de convertirse en la cena de sapo lo ha enviado temblando así. Pero, de nuevo, es normal que los niños se asusten por los monstruos. Mientras Oukin pensaba para sí mismo, de repente notó que Fan Xin estaba frotando frenéticamente rastros de sangre de su cuerpo y su ropa, a pesar del peligro de ser visto por el sapo.
Fan Xin se frotó mientras miraba al sapo con terror, como si rezara para no ser visto. Manchas de sangre. Oukin maldijo por su propia estupidez después de darse cuenta de que no había reaccionado tan rápido como el niño. Aunque el sapo debe haber sido atraído por la sangre de Liu, ahora que estaba entre él y Fan Xin, quien tuviera la menor cantidad de sangre en ellos era menos probable que se convirtiera en el próximo objetivo. Con esto, Oukin también comenzó a quitarse las manchas de la cara. Las manchas de sangre de Oukin eran mucho mayores que las de Fan Xin desde que había matado a la serpiente no hace tanto tiempo. Además, toda esa sangre ya se había empapado en su túnica. Era imposible deshacerse de todo. Sonriendo, Oukin lanzó una silenciosa exclamación: niño, te enseñaré cómo deletrear miseria hoy. Entonces, se lo pudo ver sacando un pequeño jarrón acristalado de su saco de cintura antes de tirarlo directamente a Fan Xin con un chasquear el dedo. Swoosh, el jarrón acristalado que apuntaba a la cabeza de Fan Xin había captado la atención del sapo fauces de pitón. Con un movimiento rápido de su cabeza, Fan Xin escapó por poco del camino del florero. El jarrón golpeó la rama detrás de Fan Xin con una fuerte explosión y una gruesa capa de sangre cubrió la rama y tiñó de rojo las hojas cercanas. Fan Xin tampoco se libró de la salpicadura. Era una píldora esencia de sangre, usada para alimentar y revitalizar sus caballos dragón cuando estaban cansados durante los viajes apresurados. Estas píldoras estaban hechas de carne y hueso de bestias de niveles bajos mezcladas con algunas panáceas perfumadas, y se consideraba un artículo favorito para muchas bestias. La forma de la píldora era como la de una albóndiga. El sapo fauces de pitón parecía sentirse atraído por el olor, mientras los globos oculares del tamaño de una linterna se fijaban en Fan Xin. En ese momento exacto, Oukin sonrió mientras delineaba su boca, como para decir hasta luego, niño. Con 2 pasos silenciosos, Oukin dio media vuelta antes de lanzarse en la dirección opuesta a una velocidad increíble. Fue en situaciones como estas que huir tenía una mayor prioridad. En los planes de Oukin, la píldora esencia de sangre habría atraído la atención del sapo fauces de pitón hacia Fan Xin y aprovecharía la oportunidad para correr. Incluso si el sapo no estaba completamente satisfecho después de su primera comida y vino detrás de él, Oukin todavía tenía 5 caballos dragón dentro de sus bolsillos. Simplemente podía matarlos y dejarlos para que el sapo se divierta para ganar tiempo extra para escapar. Oukin había pensado en todo su plan en una fracción de segundo. Estaba seguro de que nada podría salir mal ahora. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Justo cuando se volvía para la carrera de su vida, el sapo fauces de pitón, que parecía haberse sentido completamente atraído por Fan Xin, inmediatamente giró sus ojos en una dirección diferente. Con otro ribit, su boca se abrió de par en par antes de disparar su sedosa lengua roja hacia un nuevo objetivo: Oukin. Sorprendido, Oukin curvó su cuerpo en el aire en un hermoso arco, esquivando el ataque por un estrecho margen. Incluso Fan Xin no pudo evitar elogiar las habilidades evasivas de Oukin. Fan Xin estaba seguro de que incluso si Oukin no tuviera ningún tipo de cultivación en él, seguiría siendo un maestro de artes marciales. Independientemente de si era su manejo de la espada o sus acrobacias, no había duda de que podría hacerse un nombre en el mundo de los mortales. Sin embargo, no importa cuán grandes fueran las contorsiones de Oukin, no podía ser tan rápido como la lengua del sapo. Aunque la bestia demoníaca de 4º nivel parecía ser tan grande y redonda como una pequeña colina, su lengua era, por el contrario, extremadamente ágil como la de una serpiente. Inmediatamente después de que falló el primer intento, se envió un segundo ataque antes de que Oukin incluso aterrizara en el suelo. Desafortunadamente, Oukin aún no había aprendido la levitación y no podía dar una vuelta en el aire. Sin ninguna otra opción, agitó su espada. TCHHHH. La espada tenía la intención de cortar la lengua del sapo, pero incluso un corte lleno con toda su fuerza solo logró sangrar su lengua con una herida muy ligera. Además entonces, el sapo se puso furioso, y con el sonido de otro rugido agudo, pateó sus patas traseras y saltó directamente hacia Oukin. Al mismo tiempo, sus patas delanteras del tamaño de un barril de rueda barrieron el aire frente a él, y también se estrellaron contra Oukin. ¿Qué hizo el mocoso? ¿Por qué el sapo me está atacando? Oukin estaba completamente aterrorizado, ya que no podía entender qué había salido mal. ¿Cómo fue que terminó caminando directamente hacia el truco de Fan Xin? Fan Xin claramente ni siquiera hizo nada. No importaba lo duro que Oukin pensara, no entendía lo que Fan Xin había hecho para forzarlo a una situación tan desesperada.
Fan Xin, por otro lado, estaba tan contento que incluso sus cejas parecían estar sonriendo. Aguantó los agudos dolores por tratar de ajustar su destrozado brazo izquierdo mientras sentía un ataque de emoción al ver a Oukin peleando por su vida con el sapo Fauces de Pitón. La sensación de las sensaciones opuestas de dolor y alegría. Tal era el placer. Tal vez Oukin nunca habría adivinado que lo único que hizo Fan Xin fue insinuarle que huyera. La primera vez que Fan Xin había visto el sapo Fauces de Pitón, su libro mágico divino Yin Yang ya le había contado los hábitos y características de la bestia, y uno que había llamado la atención de Fan Xin era que, a menos que sus niveles de cultivo alcanzaran lo suficiente como para transformarse en forma humana, había un gran defecto en su vista. Los sapos Fauces de Pitón no podían ver objetos inmóviles, mientras que cualquier cosa que se moviera podía verse con claridad y precisión incluso desde lejos. Por lo tanto, cuando el cadáver de Liu lo había atraído a la ubicación, pudo ver tanto a Fan Xin como a Oukin mientras saltaba en el aire, pero tan pronto como había aterrizado la pareja se había congelado en pánico y el sapo había dejado temporalmente de ver. Si no fuera por esto, ¿cómo encontraría Fan Xin tiempo para jugar la cadena de eventos para fingir estar aterrorizado, limpiar las manchas de sangre, todo seguido de Oukin y su píldora esencia de sangre? Originalmente, Oukin moviendo el jarrón hacia Fan Xin de hecho capturó la atención del sapo y el fuerte olor a sangre hedionda le dio un sentido de dirección. Fue solo cuando Oukin hizo el siguiente movimiento, el movimiento que Fan Xin había estado esperando, que había cometido un gran error, y había sido irse a toda velocidad. Tan pronto como Oukin hizo ese movimiento, el sapo le cambió su objetivo sin demora. PTH-039. Alborotar al sapo. Swoosh. La figura de Oukin era como la de un rayo mientras eludía el segundo ataque del sapo Fauces de Pitón. La lengua se estrelló contra el árbol detrás de él y atravesó directamente el tronco, y cuando la lengua volvió a su boca, el árbol cayó entre los ruidos y las ramas rotas y una violenta ráfaga de hojas. En este momento, Oukin dio un gran salto. Tomando prestada la fuerza del árbol que caía, aterrizó en la espalda del sapo Fauces de Pitón. TCHHHN. Con un movimiento rápido de sus manos, Oukin hundió nerviosamente su espada hacia la espalda del sapo. El movimiento fue seguido por un fuerte ruido metálico, y se podían ver chispas ardientes cuando la espada tocó la piel del sapo. Esta espada Qingfen había sido atesorada por Oukin desde sus días anteriores a la secta Qingyun, pero ahora se dividió por la mitad. Antes de que pudiera mostrarse ningún sentimiento de angustia, el sapo Fauces de Pitón sacudió inesperadamente su enorme cuerpo junto con salpicaduras de líquido tóxico que salían de sus glándulas parótidas densamente empaquetadas, y Oukin reaccionó rápidamente ante el cambio. Saltó y abalanzó para evitar por poco el fluido venenoso. A pesar de sus esfuerzos, una pequeña cantidad había logrado encontrar su camino hasta el borde de su túnica, quemando inmediatamente el borde de la ropa como un ácido fuerte. Uno de los mejores materiales para tela se había dañado mucho con un solo contacto de este líquido. A medida que el veneno salpicaba, los árboles se marchitaban, las rocas se derritieron y la tierra a unos 40 metros del sapo se convirtió en una llanura de líquido tóxico. Incluso Fan Xin casi se había visto afectado ya, que rápidamente saltó y se escondió detrás del árbol en el que estaba. Una vez que se volvió más seguro, el aire se llenó de un hedor repugnante y el árbol en que había escondido detrás tenía cerca de 10 centímetros de su corteza disuelta lejos de las toxinas. Todavía en el aire, Oukin vio que no importaba dónde aterrizara, inevitablemente pisaría la sustancia tóxica. Con un silbido claro, colocó su pie izquierdo sobre su derecho antes de saltar unos pies más arriba justo cuando una espada voladora plateada apareció bajo sus pies. Con un movimiento de su manga, una espada de color rojo oscuro se transformó en un rayo de fuego y se lanzó hacia la parte posterior del sapo. En menos de un segundo completo, la piel del sapo se enroscó a lo largo de ambos lados de la marca de la espada. Parece que espadas voladoras todavía puede causar algún tipo de daño. Aunque Oukin se sintió aliviado, sabía que no era el momento de cometer ningún error por descuido. Además, una herida tan pequeña no habría tenido un impacto en la bestia. En su momento de desesperación, Oukin volvió la cabeza para ver a Fan Xin todavía merodeando por ahí viendo la escena entera con emoción. La expresión de alegría por sí sola fue suficiente para que Oukin apretara los dientes con odio y desprecio, tanto que habría cortado la garganta de Fan Xin en ese momento si no fuera por el sapo. Bajo los continuos ataques de la bestia, era difícil escapar ileso, y mucho menos si el chico lo distraía. No, tengo que irme ahora o este sapo me matará.
Owkin siempre había estado sensato independientemente de lo acalorada que estuviera la situación, y sabía que este no era el momento de actuar en un ataque de pique. El sapo Fauces de Pitón era una bestia demoníaca de 4º nivel y sus habilidades también eran extremadamente peligrosas. No era algo que un cultivador de 3er nivel como él pudiera manejar solo. La espada voladora de Owkin solo podría hasta este momento en el aire. Una vez que haya agotado su ki, caería en el charco de líquido tóxico o en el estómago de la bestia. De cualquier manera, el resultado final sería el mismo. Cuando Owkin siguió pensando en un plan de escape, su parte superior del cuerpo no escatimó tiempo al ordenar a la espada de color rojo oscuro que continuamente cortara y apuñalara el cuerpo del sapo. A pesar de que estas heridas no pondrían en peligro la vida de la bestia, sí la envió a un frenesí caótico y la hizo soltar aullidos de incomodidad. Los ojos de Owkin nunca dejaron de explorar el entorno cuando su espada le dio tiempo, y en poco tiempo ya había encontrado un camino de escape. En este preciso momento, el sapo dejó escapar un aullido grave y abrió la boca para liberar un smog tóxico. El smog era de un color verde pálido y apuntaba directamente a Owkin como una flecha filosa. Sorprendido, Owkin lo esquivó a un lado con su espada voladora para huir del ataque. Sin embargo, el veneno no se detuvo allí. De hecho, el sapo vomitaba un torrente interminable de este humo hasta que su cuerpo se encogía. Al ver esto, Owkin sintió una sensación de curiosidad que rápidamente se cubrió por una sensación de peligro. Algo no estaba bien. ¡Mierda! Owkin involuntariamente soltó un grito, inmediatamente abandonando su espada roja para poder escapar lo más rápido posible. Pero fue demasiado tarde. Cuando el sapo escupió los últimos restos de los humos verdes, inhaló violentamente mientras abría su enorme boca. Una ráfaga similar a un tornado se podía ver girando dentro de la boca del sapo Fauces de Pitón, que era similar a un agujero negro. Todas las ramas y fragmentos de piedra que quedaban habían sido absorbidos en su primera inhalación, y dentro de su boca su lengua volvía a expulsar a cada uno de estos. Estaba tomando aliento con un objetivo específico, y ese objetivo no era otro que Owkin, que había estado volando en el aire. Swoosh, en poco tiempo, Owkin ya había huido a unos 10 metros antes de que el inmenso poder de la succión lo empujara hacia atrás. En un momento de pánico, arrojó una cadena de metal roja, también una herramienta Dharma, al árbol más grande cercano. La cadena se aseguró al árbol y su cuerpo fue tirado horizontalmente mientras la succión del sapo continuaba. Crack, la cadena de metal era una herramienta Dharma decente, pero la formidable fuerza de arrastre la había llevado casi a su punto de ruptura. Hermano mayor sapo, se supone que tenemos que estar del mismo lado. Mientras la cadena de Owkin trataba desesperadamente de evitar que su dueño fuera absorbido por el sapo Fauces de Pitón, se escuchó un grito miserable desde un costado. Había venido de Fan Xin, que había estado observando todo el tiempo. En un momento temporal de descuido, él también había sido arrastrado por la fuerte succión. Cuando su pequeño cuerpo voló hacia arriba, reaccionó rápidamente clavando su daga profundamente en el árbol a su lado, apenas asegurándose de hacerlo. Sin embargo, tanto el peso corporal de Fan Xin como su nivel de cultivo eran menores que los de Owkin. No parecía que durara demasiado tiempo. Jaja. Me aseguraré de que si los dos vamos a morir hoy, morirás antes que yo. Owkin dejó escapar una risa desagradable, ya que ya había renunciado a escapar de su destino final. Owkin abrió su palma de par en par y ordenó a su espada voladora volar violentamente dentro de la ráfaga hacia Fan Xin, intentando matar al niño antes de que él mismo muriera en el estómago del sapo. Fan Xin clavó su daga firmemente dentro del árbol. Ya era bastante difícil asegurar su cuerpo, y mucho menos evadir el ataque de la espada voladora de Owkin. Pronto, la espada cortaría a Fan Xin por la mitad. Owkin, tu puta madre. Fan Xin maldijo en voz alta, mordiéndose los labios mientras sacaba su daga del tronco. Como Fan Xin había logrado asegurarse solo con el árbol, liberar la daga significaba que su cuerpo voló con gran velocidad hasta la boca del sapo. Fauces de Pitón. Por supuesto, la espada de Owkin también lo había perdido. Una vez que Fan Xin había sido absorbido por el interior, su lengua pesada lo dejó casi inconsciente. Fue una suerte que en momentos cruciales como estos, la velocidad de reacción de Fan Xin aumentara aún más. En este momento, sabía que todo terminaría si se deslizaba en el estómago del sapo, ya que el moco dentro de su estómago atraparía y sofocaría a su presa. Así, Fan Xin se mordió los dientes con fuerza y, incapaz de ver claramente, apuñaló ciegamente algo con la esperanza de asegurarse antes de caer más adentro. La suerte debe haber estado del lado de Fan Xin.
Una vez que había apuñalado algo con toda la daga hasta que solo su mango era visible, su caída se detuvo. También fue en este momento exacto que el sapo saltó en agonía, y el vendaval también se detuvo como resultado. El sapo se podía ver rascándose con sus cortas patas delanteras sin poder en el pecho. Era tan doloroso que el sapo casi se había enloquecido. Al ver que el chico era tragado por el sapo, Oukin quedó encantado. Para hacerlo aún mejor, la ráfaga de succión aterradora también se había detenido. Con un suspiro de alivio, Oukin intentó escapar del mar de veneno al volar sobre su espada voladora. Lo que Oukin no sabía era que mientras estaba detenido en el aire, el sapo no le había prestado ninguna atención, pero tan pronto como aceleraba su espada voladora, la criatura se había vuelto a fijar en su objetivo. El sapo había estado sintiendo un dolor extremo en un lugar que no podía alcanzar, y ahora que había algo por lo que podía escupir su ira, en lugar de usar su lengua, inesperadamente se precipitó hacia Oukin sin restricciones. Desesperado por escapar, Oukin no esperaba que la bestia lo atacara de frente. Incapaz de esquivarlo, fue inmediatamente arrojado a más de 12 metros de distancia y, antes incluso de que su cuerpo tocara el suelo, el sapo había iniciado su segundo ataque con cada una de sus 4 patas, agitándose y golpeando en movimientos arbitrarios. Árboles y rocas cayeron en todas direcciones, como si el propio monte Miasma estuviera sufriendo un terremoto de gran escala. ¿Se ha vuelto loco este sapo? Oukin casi escupió sangre después de ser golpeado por la cabeza de la bestia. Oukin siempre ha sido valiente. Sabía que este era su momento de oportunidad fugaz, donde aún podría completar con éxito su misión talismán de trabajo. Después de todo, Zhao había muerto, Qian ahora sentía odio hacia él y tenía que irse también, Liu había muerto, y el niño también acababa de morir. En otras palabras, todo el partido que había organizado para esta misión en particular ahora dependía solo de él. Si él regresara a la secta con las manos vacías ahora, la secta ya no podría hacer un uso importante de él, y mucho menos recompensarlo con el polvo esencia de mineral necesario para la píldora fractura del nivel. Incluso si tuviera éxito en irrumpir en el 4º nivel de alguna manera, nadie era probable que se hiciera amigo de él en la secta interna. Para agregar sal a la herida, si un día tuviera grandes logros dentro de la secta, este fracaso único de una misión sería siempre una mancha en su dao de cultivación. Sin embargo, si pudiera traer un sapo fauces de pitón muerto, podría ser una historia completamente diferente. Independientemente de la cantidad de muertos, siempre que pudiera completar la misión, él mismo sería considerado exitoso. Un gran peligro conlleva una gran riqueza. Si tuviera que dejar ir esta oportunidad, no sería lo que soy. De su bolsillo, Oukin agarró una bolita antes de enviársela por la garganta, y si Fan Xin estuviera presente, sabría que esto era exactamente la misma píldora espíritu demoníaco secundaria con la que Oukin había intentado estafarlo. Aunque la cantidad de ki contenida dentro del gránulo no era comparable con la de la primaria, aún podría consumirse directamente durante la batalla para reponer el ki usado en un corto periodo de tiempo. Tragar este gránulo significaba que Oukin estaba listo para luchar contra el sapo con su vida. PTH 040. ¿Cómo deletrear placer? Sin darse cuenta de todo lo que estaba pasando afuera, Fan Xin solo podía sentir su cuerpo encerrado en un espacio de oscuridad apretada. Fue una suerte que, a pesar de que el sapo fauces de pitón estuviera cubierto de toxinas por fuera, sus partes internas estuvieran completamente libres de toxinas. La única excepción fue la glándula de toxina del sapo adherida en la parte superior de su mandíbula superior que solía liberar el humo verde, pero Fan Xin estaba justo en la entrada de su garganta y no se vio afectado. Además, para que el sapo use su habilidad de succión, primero tenía que liberar todos los humos por adelantado, que era exactamente lo que había sucedido. Incluso si la glándula se dañara ahora, la pequeña cantidad de humos que permanecía dentro de ella no sería letal. Lo único que el sapo podía hacer ahora era confiar en sus propios instintos y retorcer su esófago en un intento de tragar a Fan Xin en su estómago. A medida que aumentaba la presión que rodeaba a Fan Xin, comenzó a impacientarse. Mientras todavía se agarraba con fuerza a la daga que estaba clavada en la garganta del sapo con su mano derecha, con gran esfuerzo y dolor movió su brazo izquierdo roto hacia el anillo de almacenamiento en su cabello. Espada de fuego dorado 9 serpientes, fuera. Con un grito agonizante y la poca fuerza física que le quedaba, Fan Xin ordenó a la espada dorada un ataque desordenado sobre todo lo que estaba a su alcance.
En el mundo exterior, Oukin estaba visiblemente en un estado espantoso, ya que había arriesgado su vida por esta pequeña posibilidad de completar la misión contra el sapo enloquecido. Al consumir la píldora espíritu demoníaco secundaria, su ki se había llenado a la fuerza al máximo, pero todavía era una posibilidad entre 1000 de éxito, ya que el sapo se había vuelto loco. Arrojando todo lo que tenía sobre el sapo, se paró encima de su espada voladora mientras volaba de un lado al otro. Para el sapo, sin embargo, Oukin era como una abeja viciosa que continuamente enviaba golpes agudos en sus puntos más débiles. En este momento, el sapo parecía haber perdido toda su racionalidad y comenzó simplemente a toparse con cualquier cosa, ignorando por completo algunos de los ataques de Oukin mientras se veían árboles rotos y fragmentos de roca volando en todas las direcciones en la totalidad del bosque. Incluso en su arrebato enloquecido, el sapo logró infligir un daño significativo a Oukin. Uno de sus hombros fue atravesado por la lengua, su pierna izquierda había sido salpicada por líquido tóxico, y su pecho había recibido un cabezazo salvaje que había roto al menos 3 huesos de costilla. Lo que es más importante, el ki restante de Oukin se estaba gastando lentamente por completo. Por supuesto, a pesar del estado actual de Oukin, sus propios logros también fueron bastante evidentes. Uno de los ojos del sapo había sido apuñalado a ciegas, y su vientre, donde la robusta armadura escamosa, había sido casi completamente abierta por los repetidos cortes de Oukin con la espada voladora, algunos de sus intestinos internos fueron arrastrándose sobre el suelo. El sapo dio un repentino salto de la nada. Las 4 extremidades se enderezaron cuando se pudo ver una luz dorada brillante desde el interior de su boca. Agotado, Oukin observó horrorizado. Incluso en tal estado, el sapo todavía tiene una habilidad especial que no ha usado. Incapaz de comprenderlo, Oukin huyó mientras arrastraba su pierna izquierda paralizada al activar a la fuerza su ki. Con solo unos pocos pasos, el sapo había caído pesadamente al suelo, con la boca entreabierta y el cuerpo plano. Después de que pasaron algunos pequeños tics, dejó de moverse por completo. ¿Está muerto?, exclamó Oukin emocionado, inmediatamente deteniéndose en sus pasos. Yo maté un sapo fauces de pitón de 4º nivel por mi cuenta. Incluso alguien como Oukin no pudo evitar sentir una sensación de logro en este espectáculo. Matar a alguien de un nivel más alto que tú mismo, sería considerado un gran logro dentro de toda la secta. Aunque podría haber numerosos discípulos dentro de la secta que podrían matar fácilmente a un sapo fauces de pitón de 4º nivel, no habría muchos que pudieran hacerlo siendo de 3er nivel. Incluso los dioses están de mi lado en esos momentos de vida y muerte. Cuando yo, Oukin, me convierta en un discípulo de la secta interna, le ofreceré mi aprecio a los cielos. Oukin inspiró profundamente mientras miraba hacia el cielo. Luego, se movió hacia el sapo para cosechar su cadáver. En este momento, el cuerpo del sapo se sacudió en el suelo, su boca se abrió ligeramente cuando sus intestinos a pescado, carne picada y sangre sucia salieron a la luz. Dentro del desorden había algunos animales y presas sin digerir, y el más significativo de todos era el cuerpo de un niño, Fan Xin, agazapado en la quietud. No había signos de vida, como si el niño haya estado muerto por bastante tiempo. Al ver esto, Oukin rió fríamente mientras pensaba, no importa cuán astuto y calculador seas, todavía has terminado siendo una comida de sapo. Sin embargo, cuando Oukin arrastró su pierna rota para mirar de cerca, de repente recordó algo. El sapo se volvió loco después de haberse tragado al niño. ¿Podría haber sido él? En su mente, Oukin no estaba dispuesto a admitir la posibilidad de que realmente podría haber sido otra persona el que le dio el golpe crítico al sapo fauces de pitón. Sin embargo, todavía estaba sensato y continuó analizando todo. Puede parecer que está muerto, pero es él. Será mejor que tenga cuidado usando lo último de su ki restante. Oukin ordenó su espada voladora al muchacho inmóvil. Justo cuando la espada se cerraba, el aparentemente muerto Fan Xin de repente se dio vuelta y se incorporó riendo. ¿No eres inteligente? No caes en las cosas fácilmente, ¿verdad? Mientras Fan Xin hablaba, una espada dorada voló detrás de él mientras sus 5 dedos se estiraban hacia afuera. La espada parecía haber sido iluminada por llamas de oro, mientras que 9 pequeñas serpientes danzaban emocionadas a su alrededor. Una visión extraña. Cuando la espada dorada empujó la propia espada de Oukin, Fan Xin aprovechó la oportunidad para lanzarse a la carrera en la dirección opuesta. ¿Eh? Fan Xin solo había salido a unos 10 metros de distancia antes de que de repente se diera la vuelta, como si recordara algo.
Oukin estaba a punto de ir por un segundo ataque ya que su primer ataque había sido bloqueado antes de que él se sobresaltara un poco. Tener a Fan Xin parado y darse la vuelta también fue más allá de sus expectativas. Especialmente ahora que Fan Xin parecía demasiado emocionado. Swoosh, sin una sola palabra, le tocó a Oukin correr. Fan Xin se rió a todo pulmón y lo persiguió. Parece que has agotado todo tu ki. Te sirve para caer en manos de mí, tu abuelo. De hecho, en el momento en que las dos espadas hicieron contacto, tanto Oukin como Fan Xin se habían dado cuenta del mismo problema. Después de la lucha de vida o muerte con el sapo, a Oukin ya no le quedaba mucho ki. Este fue el momento en que Fan Xin se sintió abrumado por la emoción y se volvió para mirar a Oukin, que salió corriendo y comenzó a huir. No pasó mucho tiempo para que Fan Xin alcanzara a Oukin, especialmente porque la herida de Fan Xin era su brazo izquierdo, mientras que Oukin era su pierna izquierda. Además, aunque Fan Xin parecía estar en harapos y apenas había sobrevivido a una dura batalla, no había luchado directamente contra el sapo y su ki había sido preservado casi por completo. Oukin, por otro lado, había estado luchando contra el sapo de frente. No solo se gastaron en gran medida sus reservas de ki, sino que también tenía un cuerpo lleno de heridas y lesiones. Para un cultivador, ki es la fuerza. Sin ki, no eran diferentes de una persona común. Swoosh, cuando Fan Xin estaba solo 10 yardas detrás de Oukin, de repente activó la espada de fuego dorado 9 serpientes. Señor Ou, todavía tengo que agradecerte por esa píldora espíritu demoníaco, por cierto. El único pensamiento que le quedaba a Oukin era escaparse lo antes posible. No había forma de que se detuviera hasta que escuchó lo que Fan Xin había dicho. La expresión de Oukin se llenó de incredulidad cuando recordó haber visto la extraña espada dorada en otra parte antes. ¿Eres tú? Como si un aire invisible haya consumido toda su racionalidad, Oukin se detuvo y giró. ¿Fuiste tú quien tomó mi píldora espíritu demoníaco? Los ojos de Oukin ardían de ira, y su rostro estaba retorcido en una expresión imposible con sus pelos casi de punta. Es correcto. No era otro que yo, tu abuelo. Tengo que decir, sin embargo, esa píldora espíritu demoníaco seguro era algo. Llegué a la cima del segundo nivel con solo un día. Fan Xin también se detuvo mientras le sonreía a Oukin. Fan Xin sacó su cara fantasmal Wan Luo antes de colocarla sobre su rostro y, sin mucho esfuerzo, se transformó en el mismo bandido del que Oukin había deseado vengarse. No puedo creer, en realidad eres tú. Tú fuiste quien me hizo perder mi píldora espíritu demoníaco. Tú fuiste quien me obligó a aceptar esta mierda de un talismán de trabajo. Y tú. Rompiste mi plan, mataste a mis compañeros, destruiste mi oportunidad de completar esta misión. Oukin apretaba los dientes con tanta fuerza que el ruido se podía escuchar con claridad. El calor de su furia era casi como si derretiría todo a su paso. Ese soy yo. Ahora, agreguemos una cosa más a tu lista. Seré yo quien te quite la vida. Fan Xin se rió entre dientes antes de relajar sus músculos faciales. La espada dorada brillaba cada vez más, como si estuviera ansiosa por tomar un poco de sangre fresca. Este era el momento en que Oukin había recuperado el sentido. Su máxima prioridad actual debería ser encontrar una vía de escape, y el chico solo se había revelado porque temía que Oukin se escapara. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. El segundo Oukin se había detenido, ya no podía alejarse de Fan Xin. ¿Qué más? ¿Vamos a hablar un poco más? Preguntó sospechosamente Fan Xin mientras desaceleraba su espada. Oukin se rió fríamente. ¿Por qué no? ¿No dijiste que te asegurarás de que conozca cómo deletrear placer? Oukin había recuperado, silenciosamente, una píldora de ki y la había metido entre sus dedos. La píldora se llamaba píldora incineración de ki. Una vez consumida, se consumiría y reduciría el nivel de cultivo de Oukin para bien, de vuelta al segundo nivel, para darle fuerza completa y ki en el tiempo equivalente a una quemadura de incienso. Incluso con un marco de tiempo tan corto para él, Oukin había decidido apostar a sus posibilidades de matar a este despreciable niño. Por lo tanto, con el mismo método que Fan Xin había usado para comprarse tiempo, Oukin trató de hacer lo mismo. Tienes un buen punto. Definitivamente no sería muy placentero si te matara tan fácilmente. Fan Xin asintió con la cabeza en acuerdo. Lentamente, se acercó a Oukin con una sonrisa burlona en su rostro. Oukin estaba en silencio. Esperaría a que Fan Xin se acercara antes de golpearlo con su espada, dándole tiempo para tragarse la píldora ya que Fan Xin necesitaría bloquear el ataque.
Con tan poca cantidad de ki, Oukin solo podía contar con un alcance extremadamente cercano para liberar suficiente energía que requeriría la respuesta de Fan Xin. Sin embargo, lo que Oukin había calculado mal era que, cuando Fan Xin parecía acercarse un paso más, le dirigió a Oukin una misteriosa sonrisa. En un abrir y cerrar de ojos, la espada de fuego dorado 9 serpientes emitió su rayo dorado de una manera espléndida y corrió directamente hacia Oukin. Gracias por escuchar, no se olviden de dejar su like y compartan, se actualizará seguido, apóyennos. Gracias.